Vamos a empezar haciendo un repasito rápido de primitivas integrales definidas, lo que deberían saber, porque en los ejercicios ya empieza por área, que es el final. Después vamos a ir viéndolo en cada ejercicio igual. Las primitivas directas, la resolución de primitivas directas, ustedes ven tres métodos: las directas, la sustitución y por partes. En directas es como el cuadrito. Lo que se tendrían que acordar es que si la función es una constante, la primitiva es la constante por x, porque si yo derivo esto me da esto. Si es una potencia, al numerito de la potencia le sumo 1 y lo divido por ese número. De a la x es a la x, porque así era la derivada también. De seno es menos coseno, porque la derivada del coseno era menos seno. Del coseno es seno. Y 1 sobre x, que es el logaritmo de x. Creo que esas son todas las que aparecen. Y después el método de sustitución y por partes, que lo vamos a ir viendo a medida que vayan apareciendo. Pero que ya lo tienen que saber para empezar, para hacer el ejercicio 1 de esta guía. Y después cuando las integrales están definidas, que es el concepto de área, que se aplica la regla de Barrow, ¿sí? Que era que la integral de A hacia B de f de x era f de b menos f de a, considerando que f es la primitiva, ¿no? La primitiva en b y la primitiva en a. Bien. También lo vamos a ir viendo. Recordar que el área siempre se calcula entre dos funciones. Y entonces ahí es recontra importante ver cuál es piso y cuál es techo. Cuando yo tengo dos funciones y me las da y son esta y esta, y necesito el área entre donde se cortan las dos funciones, es muy fácil ver dónde que cierran la función y que son dos. Ojo que me podría pedir desde acá también, ¿sí? Y entonces también tengo que calcular ese pedacito. Lo vamos a ir viendo después. Pero ahí se nota que son dos funciones. ¿Qué pasa cuando me dan una sola función y me piden el área de, no sé, una parábola? Ojo, sigo teniendo dos funciones. Una es la parábola y el otro es el eje X. El eje X es y igual 0. Ojo con esto. Es y igual 0, no es y igual x. Porque hay 500.000, estuve viendo 500.000 finales mal hechos en los que le dicen en los puntos donde se hallar el área entre la función y el eje x, y entonces ponen x. Y el eje x es y igual 0. ¿Por qué me sirve esto? Y porque ponerle que esto es 0 y este número es 5, yo voy a hacer la primitiva entre 0 y 5 de la función. La voy a hacer así directamente. En realidad es de f de x menos 0. ¿Cuándo es importante esto? Y cuando la función es al revés. Cuando la función es así. Porque entonces el techo es 0 y esto me va a quedar 0 menos f de x. Porque el área acá va a ser negativa, está del lado de abajo del eje x. ¿Sí? Entonces siempre recordar que el área siempre es entre dos funciones y que el eje x es y igual 0, porfi. Ahora sí, empezamos con los ejercicios que les dieron. 1. Representar gráficamente las funciones y me dan una parábola y una recta en el mismo sistema cartesiano y calcular el área de la región encerrada entre ambos gráficos. Encerrada entre ambos gráficos, es decir, tenemos que encontrar los puntos donde se encierra. Esta f de x es una parábola para arriba, ¿sí? Nos acordamos que 1 es el coeficiente principal, el coeficiente principal es positivo, 1 es positivo, entonces la parábola va para arriba. Si yo factoreo esto, obtengo las raíces
esto me queda x menos 4. Entonces, pasa por 0 y pasa por 4. 1, 2, 3, 4. Ahí. 4 y 0. Y ahora, ¿dónde está la voy a dibujar, ¿sí? ¿Dónde está el x del vértice? En la mitad, entre 4 y 0, 2. Entonces, ¿cuánto es f de 2? Para ver dónde tiene el vértice. Sí, este es el eje de simetría. Está del lado de abajo, ¿no? Chun, 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 del lado de abajo y del lado de arriba, sí. Ahí está, es el eje de simetría. ¿Cuánto es f de 2? 4 menos 8 igual menos 4. Entonces, ahí tiene el vértice. Y si yo dibujo esta función, esto es así para arriba, chup, y de este lado, así. Bien. Esa es la función f de x. Le voy a sacar esto, ya la tengo dibujada. La función g de x es una recta. Tiene ordenada al origen 4, es decir, ahí. Y de ahí bajo 1 para y 1 para x. Entonces bajo 1 y vengo 1 ahí. Si ustedes no lo hacen así, le ponen otro valor y chau, y la dibujan. Esta es, bueno, esa es la recta. Antes de dibujar la recta las voy a juntar para ver dónde se juntan y no pifiarla en el punto. Vamos a igualarlas. Siempre, siempre, siempre las igualo para buscar dónde están los puntos comunes que tienen. Entonces me va a quedar x al cuadrado, lo paso para acá y me queda menos 4x más una x que es menos 3x, y el 4 lo paso como menos 4. Ahora hago, vamos a ver los puntos donde esto se hace 0, que son los puntos donde se encuentran. Entonces, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Dije menos y puse más porque tiene un menos, ¿sí? Y entonces esto es 3 más menos raíz de 25 sobre 2. Uno es 8 dividido 2, 4, y el otro es menos 2 dividido 2 menos 1. Entonces en menos 1, x menos 1 y en 4. Ahí. Quiere decir que menos 1, 4. Vamos a poner en verde así, truqui, y entonces esto, esperen que esta venía más como así, porque si no, no se me van a juntar. Y acá como más así. Ahí va. Bueno, me quedó más fea que antes, pero no importa, pues si no, no se me juntan las. Ahí va. ¿Sí? Se juntan ahí y ahí. ¿Qué me está pidiendo esta área? Esa. ¿Cuál función es techo? Y acá, como las tengo dibujadas, clarito, clarito, es que G es el techo y que F es el piso. Está clarito, ¿sí? Dentro de esto, techo y piso. Si no las hubiera dibujado, lo que hago es poner un punto intermedio entre los dos puntos de encuentro. Porque yo lo que voy a hacer ahora es hacer la integral desde menos 1 hasta 4 de techo menos piso. ¿Cuál es techo? Y si no lo sé, busco un punto entre menos 1 y 4. Por ejemplo, el 0. ¿Cuánto es g de 0? 4. ¿Cuánto es f de 0? 0. ¿Cuál es más grande? 4. Entonces ese es el techo. Y este es el piso. Estamos en cualquier punto intermedio que dé entre menos 1 y 4 me va a dar que este está más arriba y que el otro está más abajo. ¿Estamos? Entonces,
Esto va a ser entre menos 1 y 4. Techo dijimos que era G, entonces es menos X más 4, menos piso, que es f de X. Y esto lo voy a integrar con respecto a X. Esto me va a quedar, vamos a arreglarlo un cachito, menos X más 4 menos X cuadrado más 4X, porque tengo un menos adelante. Todo esto con respecto a X. Ahí ya casi terminamos. Esto es menos X cuadrado. Acá tengo 4X menos 1X son 3X. Y más 4 de X. Bien. Ahora, primero tengo que integrar esto. Y entonces la integral de menos X cuadrado es menos, le sumo 1 y lo divido por S. Más, vamos con el que sigue. El 3 lo dejo, le sumo 1 y lo divido por S. Y esto es una constante, le agrego la X. Esto va desde menos 1 hasta 4 para aplicar la regla de Barrow ahora. Entonces, regla de Barrow, empiezo en 4. Menos 4 al cubo sobre 3 más 3 medios por 4 al cuadrado más 4 por 4. Vamos a hacerlo tranquilos. Menos. Ahora voy con menos 1. Menos 1 al cubo sobre 3 más 3 medios por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Tuki lo vamos a poner así. Bien. Igual. Ahora vamos trabajando esto. Esto es menos 4 por 4 es 16, por 4 64 tercios. Más. Esto es 16, ¿sí? Lo divido por 2, pues lo voy a simplificar con este. Y entonces me va a quedar 3 por 8, 24. Y ahí 16. Menos. Acá adentro me queda menos 1, con un menos adelante es 1, entonces me queda un tercio. Acá me queda 3 medios, porque este menos 1 al elevarlo al cuadrado se me transforma en 1. Y ahí me queda menos 4. Quiere decir que es menos 64 tercios. Más, estos dos los puedo juntar, que me da 40. 40 menos un tercio menos 3 medios más 4. Y esto me da, vamos a hacerlo, denominador común 6, esto se puede hacer con la calculadora. 6 dividido 3, 2, esto me quedaría menos 128 más 4 por 6, 24. Menos 6 dividido 3, 2. Entonces ahí me queda un 2. Menos 6 dividido 2, 3 por 3, 9. Y ahí más 4 por 6, 24. Y entonces esto me queda 240 menos 128 más esto me da 128, 125 sextos. Y 3, 5, 8 no se puede simplificar, así que el área es 125 sextos. Si esto les parece muy complicado, piensen cómo haríamos en formato geometría el área de esto, ¿sí? Yo tengo una figura que es así. Así. ¿Está? Eso es más o menos el área que me piden.
yo puedo decir, vamos a hacerlo con formas. Yo puedo decir, pongo un círculo. Bueno, las formas deberían coincidir. Pongo un círculo ahí. Entonces tengo que averiguar el radio de ese círculo. Después le puedo poner... Esto se parece a un triángulo, pero le sobraría un cachito. Entonces el triángulo vendría por acá. Quiere decir que acá puede haber otro triángulo, más o menos. Y acá le pongo otro triángulo y otro triángulo acá. O un trapecio le puedo poner acá. Le pongo un trapecio y un triangulito acá al costado. Acá le puedo poner otro triangulito. Y acá llevarlo a figuras geométricas. Esto es re difícil. ¿Sí? Una vez que tenemos las funciones, hacer... sacar el área por la regla de Barrow es una papa, chicos. Quédense tranquilísimos y agradezcan las integrales. En el ejercicio 2 me pide que haga esta primitiva, ¿sí? Esta integral indefinida. La integral de una suma o de una resta es igual a la suma o la resta de los integrales, así que yo esto lo puedo dividir así, en esta integral menos esa integral. Las dos en realidad son integrales directas. Esta tiene un 2 acá que molesta. Cuando lo que molesta en la función compuesta es una constante, dividimos por esa constante. Pero lo vamos a hacer por sustitución para que vean de dónde sale. Lo que les estoy diciendo es que esto es lo mismo que me va a quedar. E de e a la x es e a la 2x. Y lo voy a dividir por ese 2. Me va a quedar así, ¿sí? Y obviamente, le sumo 1 y lo divido por ese. Y agrego la constante que se podría haber ido de derivar esto. Vamos a hacer vamos a hacer la demostración de ese acá a un costadito. Y de paso practicamos sustitución. Entonces, a mí lo que me molesta es esto. Entonces yo digo que t o u o la letra que quieran es 2x. Entonces, hago diferencial t y me va a quedar 2 por diferencial x. Acá dice dx, no dice 2. Entonces el 2 lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Entonces esto me va a quedar como e a la t, porque 2x para mí era t, y dx lo voy a reemplazar por 1/2 de t. Ahora 1/2 lo puedo sacar para afuera de la primitiva porque es una constante, y entonces voy a hacer la primitiva de esto, que me queda e a la t más una constante. Por eso e a la t va dividido 2 o multiplicado por 1/2, ¿sí? Y listo, esto me pedía que calcule la siguiente integral, nada más. Y la siguiente integral es esta. Chuki, 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 chuki. Y termino ahí. En el 3 me piden que calcule la siguiente integral y me dan este choclazo. Las integrales, acuérdense que no tienen fórmula como las derivadas, fórmula de la multiplicación, que veíamos 3 formas. Directa, evidentemente no es, porque tiene un por sustitución en ese orden, por sustitución o por partes. Vamos a ver si nos sirven por sustitución. Si yo tomo esta parte y la derivo, si yo derivo x cubo me da x cuadrado, me da 3 por x cuadrado, pero no me importa, me queda un x cuadrado y ahí tengo un x cuadrado. Entonces, si yo a esto
le bajo un grado, ¿sí? Un grado de potencia, me queda esto. No me importa el número, pero si a x cubo le saco 1, me queda un x cuadrado. Si a x cuadrado le saco 1, me queda una x. Y si a x le saco la x, me queda una x a la 0. Una constante. Entonces, vamos a poner eso, x cubo más 3x cuadrado menos 6x como t. Vamos a derivar esto y me queda 3x cuadrado más 6x menos 6. Lo derivé con respecto a x. Acá puedo sacar factor común 3. Y entonces que me quede x cuadrado más 2x menos 2. Vayan chusmeando el de al lado para comprobar que esto es igual a esto. Ajá. Entonces me voy a sacar de encima ese 3. Ese 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Quiere decir que de este lado me quedó x cuadrado más 2x menos 2 de x, que es exactamente esto. Y t es eso. Entonces, esto lo puedo escribir como seno de t, ¿sí? Lo rosa es t. Y lo amarillo es 1/3 de t. Y entonces por 1/3 de t. El 1/3 lo puedo sacar para afuera. Y entonces, maravillosamente, esto me quedó, lo llevé a tablas, ¿sí? Lo puedo hacer por tabla porque el 1/3 lo dejo como está y la primitiva de seno es menos coseno. Entonces el menos te lo regalo a vos, 1/3, para que no me quede un menos coseno en el medio, y le agrego la constante. Entonces esto me va a quedar menos 1/3 del coseno de, ahora t lo vuelvo a poner como era, x cubo más 3x cuadrado menos 6x más la constante. Y esa es la primitiva de todo este choclito que teníamos acá. Bueno, el punto 4. Calcula el área de la región limitada por las funciones, y me dan una recta y otra recta. Y el eje de las ordenadas. ¿Por qué me dice el eje de las ordenadas? Y porque me dice a partir de x0. Porque yo tengo dos rectas. Una recta así, otra recta así. Se juntan en un punto. ¿Dónde cierro esto? ¿Sí? Entonces me dice, no, pará. Acá están acá está el eje Y. Y es esto. El eje Y es x0. ¿Estamos? Eje Y es x0, eje X es y0. Entonces, como me pide que grafiquemos, vamos a graficar. Vamos a hacerlo antes sin graficar, para que vean cómo se hace, porque estas son muy fáciles de graficar, pero si no, lo primero que hago es encontrar la intersección. Yo ya sé que esto va a ser desde 0 hasta algo, o de algo hasta 0, que uno de los puntos es x0. Entonces, vamos a hacer, igualamos las funciones para encontrar el punto donde son iguales. Paso todo para este lado. Acá me va a quedar 3x, 2x más 1x, y de este lado va a ser 3 menos 6, que es menos 3. Entonces esto igualado a 0, y entonces acá me va a quedar 3 por x menos 1. Entonces en el otro punto donde se encuentran es en el punto 1. El 3 pasa dividiendo así, me queda x1, ¿sí? Vamos a hacerlo todo. 0 dividido 3 es 0, y de este lado me queda x1, y entonces x igual a 1
quiere decir que va a ser una primitiva desde 0 hasta 1. ¿Cuál función es techo y cuál función es piso? Porque acuérdense que acá siempre tiene que ser techo menos piso. Entonces le tenemos que poner un valor entre 0 y 1. Va a tener que ser una fracción, sí o sí. Un medio o 0,5. F de 0,5 es 6 menos 0,5, 5,5. Y G de 0,5 es 2 por 0,5 es 1 más 3, 4. Ganó F. Campeón, es un techo. Entonces es 6 menos X, que es F, menos G. Y todo eso lo vamos a hacer con respecto a X. Entonces me va a quedar de 0 a 1 de 6 menos X menos 2X menos 3. Y ahora sí vamos a hacer el gráfico. De 0 a 1, esto me queda menos 3X más 3 de X. Y ahora bien, para embarullarlos, les voy a hacer el gráfico en el medio. Vamos a hacer acá. La primera recta la vamos a hacer esta. Es F, 6 menos X. O, vamos a ponerlo así, menos X más 6. Es decir, que pasa por el punto 6. Ahí, pasa por el 6. Y de ahí baja 1 y viene 1 para acá, así. Esta es F de X. Y G de X, vamos a hacer con rojo, es 2X más 3. Es decir, pasa por 3 y de ahí sube 2 para ahí y viene 1 para acá. Y es esa recta. Ahí va. ¿Qué me está pidiendo? Ese triangulito. Acá es clarísimo que F de X era el techo, ¿sí? Y entonces está entre 0 y 1. Bien, ahora sí, seguimos con esto. Vamos a hacer la primitiva. Estas son recontradirectas, ¿sí? Dejo el menos 3. A X le sumo 1 y lo divido por 2. Y a 3 le pongo la X. Y esto lo vamos a hacer entre 0 y 1. Empezamos con 1. Menos 3 medios más 3. Y después 0, chum, se me fue porque me queda menos 3 medios por 0 más 3 por 0. Quiere decir que entonces la integral, el área es 2 por 3, 6, 3 medios. Y esa es la integral. Ven que da positiva. Da positiva porque pusimos bien el piso y el techo. Eso me da 3 medios. Esto lo podría hacer rápidamente de forma geométrica, ¿sí? A ver si puedo agrandar esto. Miren ese triangulito. Tenemos un triangulito. Lo voy a cortar en 2 triangulitos. Un triangulito ahí que tiene base 1, porque mide 1 la base, y altura 1. Y después tengo otro triángulo, así, al revés, que es ese, que tiene base 1 también y altura 2. ¿Cuál es el área? Área 1, área 2. Vamos a calcularlo. ¿Cuál es el área del triangulito de arriba? Área 1. Base por altura dividido 2. 1 medio. ¿Cuál es el triangulito? ¿Cuál es el área del triangulito 2? Base por altura dividido 2.
1. ¿Cuánto es 1 más 1/2? 3/2. ¿Ven que es maravilloso esto? 3/2 es el área. Ahora la vamos a checar chuki chuki. Y 3/2 era el área que nos había dado, ¿sí? Esta es muy fácil sacar geométricamente. No necesitamos hacerlo con integrales. Pero fíjense que está bueno, ¿está? Me encantó.